aquí hoy en tu domicilio a 50 años del golpe de Estado de Pinochet y a 4 años del estallido social. Las dos cosas encuentro estén conectadas de una cierta forma, porque no pienso hubiera existido el estallido si no hubiera existido un golpe y tal vez también una transición a la democracia tal cual ha existido en los años 90. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Lo que tú dices es lo propio de la historia. Los procesos de corta, mediana y larga duración de alguna manera están relacionados, se conectan entre sí. Y a escala de una sociedad, si bien 50 años nos pueden parecer mucho tiempo, desde nuestra perspectiva individual, es un periodo relativamente corto. Y evidentemente golpe de Estado, dictadura y Chile actual están íntimamente entrelazados. Entre otras razones, no es la única, porque el modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura y consolidado por todos los gobiernos postdictatoriales hasta el día de hoy sigue vigente en Chile, de manera tal que hay una matriz que en lo fundamental no ha cambiado. Han cambiado las formas de aplicación, han cambiado las condiciones políticas, que duda cabe de aquello, pero en lo esencial, esa matriz que tiene no solamente repercusiones en el plano político y económico, sino también cultural e ideológico, se ha mantenido. Y el así llamado estallido social, tú sabes que siempre y desde el primer momento preferido denominarlo como rebelión popular, fue una expresión crítica respecto de ese modelo, pero que se desarrolló en lo más sustantivo bajo los moldes culturales impuestos, inoculados por el neoliberalismo. De una cierta forma, la transición a la democracia, más que condenar a la dictadura, ha servido para mantener el modelo neoliberal que se había consolidado y creado adentro del gobierno de Pinochet. La transición a la democracia fue el resultado de un acuerdo entre las élites de la dictadura, el círculo más cercano al dictador, ideólogos civiles y jerarcas militares, y la cúpula de la oposición moderada de la época, la que se transformaría más o menos en ese mismo tiempo en concertación de partidos por la democracia. La dictadura no fue derrocada, fue sustituida por gobiernos civiles resultantes de estas transacciones a puertas cerradas entre estas dirigencias dictatoriales y dirigencias de la oposición moderada. Entiéndase por tal, democracia cristiana, gran parte del Partido Socialista, Partido por la Democracia, radicales y otras fuerzas de signo liberal. Estas negociaciones implicaban que no solamente se mantendría el modelo neoliberal en lo fundamental, sino que además se aseguraría la impunidad del dictador y de su círculo más cercano. En lo esencial, ese pacto se ha cumplido. Ninguno de los gobiernos posteriores a 1990 o a partir de 1990 ha introducido cambios sustantivos que impliquen un proceso de desmantelamiento del modelo impuesto por la dictadura. Todo lo contrario. Si nos fijamos, por ejemplo, en los 20 años ininterrumpidos en que gobernó la concertación de partidos por la democracia, esto es, gobiernos de Aylwin, Bachelet, perdón, Frey, Ruiz Tagle, Lagos y Bachelet I, no se introdujo ningún cambio en el sentido de superación del modelo. Hubo reformas, se limaron algunas asperezas, se desarrollaron políticas sociales. En lo fundamental yo diría que se desarrollaron
hábilmente durante un buen tiempo políticas de contención social. Ya. Mesas de diálogo, cooptación de dirigentes sociales, envolvimientos, seducción, discursos en el sentido de que no hay que agitar el ambiente social porque eso puede traer un retroceso que implique la vuelta de los militares al poder, etc. Pero lo fundamental del modelo no solo se mantuvo, se consolidó, se legitimó ante sectores muy importantes de la opinión pública. Y los gobiernos posteriores, ni que hablar de los dos gobiernos de la derecha clásica, de Piñera, del segundo gobierno de Bachelet, la concertación 2.0 presentada bajo el nombre de fantasía de nueva mayoría, y el actual gobierno, comillas, progresista de Boric, no han introducido ningún cambio que permita suponer siquiera de que se está avanzando, así sea lentamente, en el camino del desmantelamiento de este modelo. Por lo tanto, la dictadura, su legado sigue estando presente en la sociedad chilena de ya casi el término del primer cuarto del siglo XXI. Si vamos a ver, el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, de una cierta forma, sigue ese hilo conductor de consolidar y mantener a ese modelo y a los privilegios de una cierta casta social. Así es, pero se presentó de una manera muy hábil, muy camuflada, porque el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 al que hace alusión y que fue firmado por no todo el espectro político parlamentario, pero gran parte, la inmensa mayoría, desde la extrema derecha representada entonces en el Parlamento por la UDI hasta la supuesta nueva izquierda encarnada por el Frente Amplio, por los dirigentes estudiantiles que a poco andar, al cabo de una década más o menos, accederían a altos cargos de gobierno, la presidencia de la República, ni más ni menos. Pues bien, este pacto, este acuerdo, se presentó a la ciudadanía en la madrugada del 15 de noviembre, por eso yo siempre digo que este pacto se fraguó entre gallos y medianoche, en el sentido más literal de la palabra, como la solución democrática ante la crisis política que estaba atravesando Chile desde el 18 de octubre. ¿Ustedes quieren cambios? ¿Quieren una nueva constitución? Pues bien, ahí tienen un proceso constituyente, democrático, incluso mediante una asamblea constituyente, que no fue tal, ni que se denominó como tal, pero se presentó como tal. Este progresismo, le dijo a la ciudadanía, se va a llamar de otra manera, convención constitucional probablemente, pero es lo mismo que una asamblea constituyente. ¿Y cuáles eran las diferencias? La diferencia es que este organismo, el ideado por la casta política de izquierda, centro y derecha, no era una asamblea constituyente libre y soberana porque no tenía ni siquiera el derecho a definir por sí misma la más esencial de sus normas de funcionamiento, esto es, el quórum para aprobar disposiciones constitucionales. Se le fijó un quórum de 2/3, lo que en sí no es negativo, siempre y cuando fuese acompañado de la figura de un plebiscito dirimente o intermedio para que en aquellos casos en que una propuesta de norma constitucional superara el 50%, es decir, alcanzara la mayoría absoluta de los delegados a la Convención Constitucional o a la Asamblea Constituyente, pero que no alcanzara el quórum de los 2/3, fuera definido finalmente la suerte de esta norma por la ciudadanía mediante un plebiscito. Sabemos que eso no existió. No existía la menor intención por parte de los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 para que el soberano fuese efectivamente el titular de la soberanía, es decir, para que la ciudadanía fuese el titular de la soberanía. De tal manera que este fue un organismo amarrado. Si bien esto ilusionó a muchas personas, personas de izquierda, progresistas, que creyeron que estaban alcanzando
este mecanismo democrático, eso no fue tal y me cuento entre aquellas personas, el colectivo en el cual he participado desde hace una década, el Foro por la Asamblea Constituyente, el mismo día 15 de noviembre o a los pocos días empezamos a denunciar esto como un mecanismo antidemocrático, como una trampa, como si fuera poco, como si esto no bastara para salvaguardar los intereses sistémicos, el acuerdo del 15 de noviembre y la reforma constitucional consiguiente, porque esto era un acuerdo entre partidos que no tenía validez legal, pero sí la tuvo al mes siguiente, cuando esto se transformó en una reforma constitucional para habilitar el proceso constituyente. Pues bien, como si fuera poco, le impusieron a la futura convención constitucional la prohibición de alterar los tratados internacionales firmados por Chile, que son los que atan nuestra economía y nuestra sociedad al modelo neoliberal internacional. Es decir, ustedes decían lo que quieran, pero no pueden alterar esos tratados. Ustedes pueden decidir, pueden proclamar derechos sociales, pueden proclamar, por ejemplo, que habrá un sistema de pensiones justo, solidario, equitativo, de reparto, pero llegado el momento en que se trate de hacer realidad, no será posible, puesto que las transnacionales, no son empresas chilenas, las transnacionales que controlan el sistema de seguros privados denominado AFP, porque esto no es un sistema de seguridad social, van a poner el grito en el cielo, van a recurrir a los tribunales internacionales y estas reformas no serán posibles. Es decir, una trampa muy bien armada, que la mayoría de la ciudadanía, por desgracia, no estuvo en condiciones de entender, porque esto ya es una política muy fina, muy estudiada y que se encubre con bellas palabras, con bellos discursos. Hay que estar muy atento al día a día político, hay que tener una cierta formación política o académica para lograr desentrañar ciertas artimañas, ciertos artilugios. Una parte de la opinión sí se dio cuenta, la opinión más crítica, con mayor formación política, pero no era posible que el grueso de la ciudadanía lo captara. Incluso muchos militantes de izquierda cayeron en la trampa, tuvieron ilusiones. Y bueno, ya sabemos cuál es el resultado. El resultado es que ese proceso constituyente terminó en un fracaso rotundo. El rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 fue abrumador, y lo fue sobre todo en aquellos sujetos o sectores sociales a los cuales se suponía que esta constitución, la elaborada, el borrador elaborado por la Convención Constitucional, más favorecía. ¿Cómo analizas, Sergio, el rechazo? Son muchas las causas del rechazo, no hay una sola. Me parece que un factor muy importante, que no me atrevo a cuantificar, pero así, a simple vista, es más que evidente, fue un rechazo al gobierno de Boric. Fue un voto de castigo al gobierno de Boric. ¿Por qué lo digo? Porque a comienzos de marzo de 2022, cuando Boric llegó al gobierno, todas las encuestas, sin excepción, daban por ganador al voto del apruebo. Un mes más tarde, las encuestas empezaron a dar por ganador al voto rechazo. Y eso no cambió. Muchos partidarios del apruebo decían que las encuestadoras eran todas de derecha, que estos resultados estaban alterados, pero no se equivocaron. Incluso quedaron cortas. Yo tuve la intuición en los últimos meses de que iba a ganar el rechazo, pero nunca me imaginé que iba a ser por un margen tan amplio. ¿Y por qué eso?
Porque bueno, porque hay muchas causas. La primera te lo decía, Sí. porque el gobierno de Boric ha hecho un gobierno absolutamente conservador, ha defraudado hasta muchos votantes que tenían alguna esperanza de cambio a través de este gobierno, ha asumido la agenda de la derecha en muchos planos, comenzando por la agenda de seguridad, ha metido a Chile al TPP-11, cuestión que la derecha clásica no logró hacer, no pudo hacer, ni siquiera el gobierno de Piñera, ha reprimido a los movimientos sociales y en primer lugar al movimiento nacional del pueblo mapuche, como ningún gobierno de esta nueva democracia lo ha hecho. El Gualmapu está militarizado a niveles inimaginables en el extranjero. Nunca desde la así mal llamada pacificación de la Araucanía en la segunda mitad del siglo XIX, el territorio del pueblo mapuche había sufrido este grado de militarización. Y todo esto bajo un gobierno progresista. Se han aprobado proyectos ecocidas. Es decir, se ha hecho en casi todos los planos todo lo contrario de lo prometido. Boric se planteó cuando era precandidato a la presidencia de la República refundar Carabineros de Chile, una policía corrupta que carga muchas violaciones a los derechos humanos. Desde siempre, no solo desde el estallido social, pero sobre todo en los últimos años, que es lo que queda en la retina de la población. A poco andar, cuando yo era candidato, cambió, morigeró su propuesta y empezó a hablar de reformas a Carabineros. Y pocos días después de ser electo presidente de la República, cuando ya no tenía ninguna necesidad táctica de seguir moderando su discurso, luego de una entrevista sostenida con el director general de Carabineros, el general Yáñez, que era el general puesto por Piñera para reemplazar a Rosas, que es otro gran violador de derechos humanos, y que sigue siendo el director general de Carabineros hasta el día de hoy, con el apoyo explícito, directo de Boric. Pues bien, a la salida de esta reunión, que si mal no recuerdo, debe haber sido en los últimos días de diciembre, después de que Boric fuera electo el 19 de diciembre, a la salida de la reunión, Boric dijo que lo que había que hacer eran mejoras a Carabineros. O sea, de refundación pasamos a reformas y de reformas a mejoras. ¿Y en qué han consistido esas mejoras? Mejoras técnicas. Mayor dotación de funcionarios, mayores implementos tecnológicos, más dinero para Carabineros, más atribuciones, leyes que les dan mucha más margen de maniobra a las policías, incluso para matar personas, supuestamente en defensa propia, pero ni el menor cambio en sus protocolos de acción, ni menos aún en la actuación práctica. O sea, en todos los planos, este es un gobierno que ha actuado como cualquier gobierno conservador. Ni hablar de la política internacional, donde su alineación con los Estados Unidos y la OTAN ha sido total, completa. Pues bien, este factor, el conservadurismo del gobierno de Boric, sin duda que desilusionó a muchas personas y le ha hecho perder gran apoyo. Su popularidad, en el mejor de los casos, no pasa del 30%, según todas las encuestas. Pero además, hubo otros factores que incidieron fuertemente en el amplio triunfo del rechazo. Si bien esta propuesta de constitución proclamaba una gran cantidad de derechos sociales, de todo tipo, sociales, económicos, de género, medioambientales, de pueblos originarios, hasta derechos de los animales, como si fuera poco,
todo esto era discursivo, eran fuegos de artificio, eran bellas declaraciones. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los derechos sociales, para ser efectivos, requieren de financiamiento. ¿De dónde iba a salir el dinero para ese financiamiento? Si la propia Convención Constitucional, hegemonizada por la centroizquierda, léase Partido Socialista, Frente Amplio y otros colectivos que giraban en torno a esto, fundamentalmente de grupos provenientes de la antigua Concertación, se negó a aprobar normas que aseguraran la nacionalización de los recursos básicos, de los recursos naturales, como el cobre, el litio y otros. ¿De dónde iba a salir el dinero? Entonces, tú no puedes proclamar derechos antes de asegurar la soberanía sobre tus propios recursos. Y creo que una parte de la ciudadanía entendió que esto eran fuegos artificiales. Sumando factores, hay que reconocer que la derecha clásica fue muy exitosa en una pequeña campaña del terror destinado a asustar a ciertos segmentos de la población respecto de lo que podría venir si se aprobaba esta constitución. Y también hay que señalar que existe un fondo conservador en una parte importante de la población chilena. Recordemos que Pinochet terminó con más del 40% de apoyo, ¿no es cierto? Más de apoyo que Boric. Mucho más. Y que ese porcentaje de la derecha más dura nunca ha bajado, nunca ha sido inferior al 35 o 40%. Y evidentemente en esos sectores, incluyendo sectores populares, algunas medidas o algunas normas que parecían amenazar valores tradicionales deben haber causado sin duda un impulso de rechazo. Pero lo que quiero subrayar es que los sectores sociales, los grupos que supuestamente iban a ser los más beneficiados con esta constitución que se presentaba como magnífica y que fue elogiada a nivel internacional por una buena parte del progrerío académico, es donde obtuvo mayores tasas de rechazo. Esta iba a ser la constitución feminista. La inmensa mayoría de las mujeres menores de 35 años, las que se supone que son más avanzadas, las que iban a ser más favorecidas, rechazaron. Esta iba a ser una constitución ecologista. Resulta que en todas las así llamadas zonas de sacrificio medioambiental ganó el rechazo. Esta iba a ser una constitución que iba a salvaguardar los intereses de los sectores populares. En el Gran Santiago, si mal no recuerdo, no hubo más de 3 comunas de 40 y tantas comunas en las que ganó el apruebo. Y por poco. O sea, en los sectores populares arrasó el rechazo. En ciertos territorios con mayoría de población o un fuerte porcentaje de población indígena también. Esta iba a ser la constitución plurinacional. Y lo más decidor fue la tasa de rechazo entre los más marginados, entre los más excluidos, entre los parias de la sociedad, los presos. La tasa de rechazo fue altísima, si mal no recuerdo, por sobre el 70%, muy superior al resto de la población. O sea, esto no fue el rechazo de las 3 comunas más acomodadas de Santiago, lo fue del conjunto de la población y de aquellos sectores, hay que reiterarlo, aunque parezca majadería, que se suponía serían los mayores beneficiados. O sea, un desastre completo. Pero para mí, esto no fue sino la crónica de una muerte anunciada. Del mismo modo, como este otro proceso constituyente es otra crónica, el actual, el del 2023, de una muerte anunciada, porque, y así lo espero, debería triunfar el voto en contra,
en diciembre de este año 2023, ya que este proceso constituyente es un proceso mucho más manipulado, controlado, antidemocrático y restrictivo que el proceso constituyente anterior. Esta es la negación expresa, directa, de la soberanía popular. Claro que sí ganaría una constitución que pudiera ser aún más derechista que la que tienen ahora. Lo es, o sea, es toda la opinión progresista, crítica del país ya lo reconoce como tal. No solo la gente que votó apruebo en el proceso constituyente anterior, sino mucha gente que no se podía abstener porque el voto era obligatorio, pero que anuló o incluso que votaron en contra por cualquier razón. ¿Ya? Hoy día se disponen a votar en contra. Perdón, gente que en el proceso anterior votó rechazo. Cambian los términos, Sí. pero es lo mismo. Sí. Rechazo es el equivalente en contra, apruebo es el equivalente a favor. Si va a ganar el en contra, ¿qué va a pasar con la demanda de cambio constitucionales? Creo que van a quedar en un sueño latente durante un tiempo. Personalmente estimo que el movimiento popular no puede seguir ensimismado en la demanda constituyente. El horno no está para bollos. Ya. No hay condiciones. El propio gobierno de Boric ha dicho claramente que no va a haber, por lo menos durante lo que le queda de su administración, un tercer proceso constituyente. La población está cansada de esto. Está cansada de no haber obtenido nada Sí. luego de la rebelión popular de fines de 2019 y 2020. Pero eso, más allá del puro proceso constitucional, la población no ha obtenido ninguna reparación tampoco de lo que estaba hecho. Si va a ver la víctima de trauma ocular, lo preso político, hay situaciones concretas que siguen latentes y olvidadas por el Estado que todavía no han obtenido ninguna respuesta y eso más allá del proceso constituyente en sí. A veces yo pienso que nos concentramos mucho en esa constitución, aunque la realidad conectada con la revuelta son mucho más elargidas y tampoco la demanda tal vez se concentraban solamente en la constitución, había todo un cuestionamiento alrededor del modelo, el modelo neoliberal, y eso nadie quiere realmente cambiarlo, tal vez al interior de la casta política. Así es. Las demandas específicas, que era lo que quería la mayoría de las personas, mejor salud, mejores sueldos, pensiones dignas, solución a los problemas de educación, se conectan con el tema constitucional, en lo que pienso desde siempre. Pero no se conectan mecánicamente ni automáticamente. Hay que hacer la conexión. Hay que explicar la conexión. Ahora bien, no todos los problemas sociales, no todas las demandas sociales se solucionan solo gracias al cambio constitucional. Hay que desprenderse de la ilusión constitucional, de la creencia errónea de que un cambio en la letra de un texto denominado Constitución Política del Estado cambia la realidad social. La realidad social, económica y política no cambia por eso. Cambia porque hay una alteración en la correlación de fuerzas sociales y políticas en una sociedad determinada en un momento determinado de su historia. Y la Constitución es una resultante de ese cambio de fuerzas sociales y políticas. Pues bien, aquí el error de muchas personas y organizaciones consistió en invertir los términos,
en creer que lo que está escrito en un papel automáticamente se plasma en la realidad social. Es al revés. Es la correlación de fuerzas. La constitución real, la efectiva, no es tanto la que está escrita en un texto, sino la que se plasma en la relación entre las clases y grupos sociales. Es la de los poderes fácticos. Es la de los institutos armados de un Estado. Es la fuerza que distintos grupos o clases sociales logren acumular en términos prácticos reales detrás de sí. Y eso termina en algún momento plasmándose en leyes y en constituciones. Pero no al revés. Aquí ha habido una ilusión, un idealismo tremendo por parte incluso de sectores de izquierda y progresistas, que es el resultado de décadas de despolitización, de falta de educación política, de capitulación de los antiguos referentes de izquierda, que se han pasado en su mayoría al neoliberalismo, aun cuando traten de disfrazar ese transformismo con discursos progresistas. Por lo tanto, el movimiento popular va a tener que volver a centrarse, en lo que vengo sosteniendo desde hace tiempo, en sus demandas históricas, viejas y nuevas. El movimiento popular tiene que centrarse en su propia reconstrucción, en su regeneración. Hay que construir un movimiento popular de nuevo tipo, autónomo respecto a los poderes fácticos, empresariado, gobiernos, iglesias, fundaciones, ONG, poderes nacionales y transnacionales. Un movimiento dirigido por hombres y mujeres probos, honestos, un movimiento en el cual las bases puedan elegir democráticamente, pero también remover democráticamente a sus dirigentes, en el cual haya control social sobre las dirigencias, para evitar la corrupción. Si la corrupción probablemente es inevitable, es parte de, algunos dirán, la naturaleza humana. Está bien, pero que existan al interior del movimiento mecanismos de corrección y de detección. Necesitamos un movimiento popular de nuevo tipo, autónomo, que no sea la correa de transmisión de los partidos institucionalizados, que son los partidos del poder, que son los partidos del sistema. Esa es la tarea fundamental. Cuando se acumule la suficiente fuerza, cuando haya un nuevo auge de los movimientos sociales, se va a plantear sin lugar a duda el tema constitucional y constituyente. No hay que bajar la bandera. Hay que seguir manteniendo en alto la bandera de la Asamblea Constituyente, pero como un principio, no como una tarea inmediata, porque no existen las condiciones. Si se volviera a repetir un proceso constituyente, te aseguro que el resultado sería también negativo. Tenemos que centrarnos en lo propio, en lo nuestro. No podemos seguir escuchando cantos de sirena, que en el fondo son distractivos. Me parece que esa es la tarea. Pero, antes que nada, hay que asegurar el triunfo del voto en contra en diciembre de este año 2023. Porque lo que quiere la casta política y lo que quiere la clase dominante, ya lo han dicho las instituciones patronales, la SOFOFA, la Sociedad de la Confederación de la Producción y del Comercio, es cerrar esta cuestión. Es ponerle punto final para lograr la ansiada estabilidad. Nosotros tenemos que aspirar exactamente a lo contrario. Dejar el tema constitucional y constituyente abierto. Porque si lo cierran, probablemente va a ser por mucho tiempo. Y eso va a restringir, sobre todo con el bodrio de constitución que nos están ofreciendo, mucho más de lo que están restringidos ahora los movimientos sociales, populares, para expresar sus demandas y lograr la concreción de alguna de ellas. Porque es importante conquistar algunas cosas
No podemos esperar un cambio constitucional. Muchas de las aspiraciones populares se pueden conseguir incluso con la constitución vigente. Depende de la correlación de fuerzas sociales. Depende de las políticas públicas que apliquen los gobiernos de turno. Si no, no se pueden escudar en que la Constitución no les permite esto o lo otro. Cierto, hay cosas que la Constitución no permite o hace más difíciles. Pero hay otras cosas que dependen solo de la voluntad política y de la correlación de fuerzas políticas de los gobiernos de turno o de los partidos institucionales. Si no lo han hecho es porque no lo quieren hacer. Esa me parece que debería ser la tarea del momento. Cierto. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Gracias. C'est tout bon.